Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos por venir. Mi nombre es Maximiliano Tomás, soy crítico literario, director actualmente del Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires. Y a mi izquierda se encuentran Claudio Pérez Míguez y Raúl Manrique Girón, que desde hace muchos años llevan adelante el Museo del Escritor. El Museo del Escritor tiene instalada durante estos días una extraordinaria muestra sobre libros, primeras ediciones, manuscritos y objetos de Julio Cortázar, aquí en Casa de América, en la parte nueva, ¿no? Que pueden visitar, y algunos de ustedes estuvieron visitando hace un rato, hicieron una visita guiada, pero el Museo del Escritor no se agota allí, ¿no? En el barrio de Chamberí, si no me equivoco. Sí, Argüelles Chamberí. Argüelles Chamberí. Tanto Claudio como Raúl tienen una muestra también de muchos otros escritores latinoamericanos en el subsuelo de lo que es una librería especializada en literatura latinoamericana. Estamos aquí reunidos con ustedes para que yo les haga algunas preguntas, para que tengamos una conversación acerca de Julio Cortázar y después, por supuesto, para tratar de recibir, de que ellos reciban sus preguntas, sus consultas, sus dudas, curiosidades acerca de lo que vieron en la muestra o sobre la propia vida o la propia biblioteca de Julio Cortázar, que también está aquí en Madrid, la biblioteca completa en la Fundación Juan March, ¿no? Uh-huh. Que también se puede visitar en la biblioteca de la Fundación Juan March. Así que gracias de nuevo por estar acá, gracias a Claudio y a Raúl por estos minutos y esta actividad tan convocante. Yo creo que antes de la primera pregunta habría que hacer un par de muy breves aclaraciones y damos por abierta la conversación, que tiene que ver con, bueno, todos los que están aquí conocerán por lo menos parte de la obra de Cortázar, no sé cuánto conocerán o cuán en detalle conocerán su biografía, pero bueno, ustedes sabrán que Cortázar comenzó a publicar alrededor de 1938 un poemario con seudónimo, Julio Denis. Sabrán que alrededor del año 48 conoció a Aurora Bernardes, su primera mujer y su albacea al final de su vida. Cortázar tuvo 3 mujeres. Aurora Bernardes, gran escritora, gran traductora argentina, fue la primera y al mismo tiempo al final de la vida de Cortázar fue su compañera, la que lo acompañó hasta los últimos días, que muy bien conocieron tanto Claudio como Raúl, y tal vez ahí podemos empezar a hablar sobre el legado de Cortázar y las cosas que se pueden ver en la muestra. Y finalmente ustedes sabrán que a comienzos de la década del 50, a punto de publicar su primer libro en Buenos Aires y luego de tener algunos trabajos y de dar durante muchos años clases en escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, Cortázar, un poco, dicen algunas versiones, un poco cansado del clima político de la Argentina de aquellos años, de lo que llamaríamos el primer peronismo. Otros dicen para huir de un ambiente familiar algo sofocante. Otros dicen que porque no tenía perspectivas laborales algunas, precisamente él se había manifestado públicamente en contra del gobierno peronista, decide hacer un primer viaje como turista a Europa, si mal no recuerdo en el año 50, si no Claudio y Raúl me corregirán. Y poco tiempo después consigue una beca del gobierno francés y viaja por segunda vez, esta vez ya en esta ocasión ya directamente a París. Y lo que iba a ser un viaje en principio temporal, se convierte en una estadía definitiva. O sea, Cortázar es como
Wilcock, como Héctor Bianchotti, como Juan José Saer, otros 3 extraordinarios escritores argentinos. Uno de los tantos autores argentinos, no vamos a llamar exiliados, Cortázar nunca hablaba de exilio, digamos. En el caso de Cortázar fue una decisión que se terminó convirtiendo en una residencia definitiva, ¿no? Son todos escritores argentinos muy importantes que terminaron viviendo en Francia. Esto lo cuento, por si no lo sabían, digamos, para que entiendan que Cortázar hace su vida de escritor en Europa. O sea, no es un escritor famoso, célebre, que tiene una obra y se va a vivir a Europa. Es un escritor básicamente que desarrolla toda su carrera en Europa, que publica tanto en la Argentina como en Europa, pero que escribe sus grandes libros de cuentos y sobre todo su extraordinaria novela, Rayuela, en Europa. Y que, como hablábamos con Claudio el otro día, estuvimos juntos todo el día, el lunes, me hizo una visita también al Museo del Escritor, que les recomiendo que vayan. Es un escritor que se preocupaba mucho por no perder su contacto con, por un lado, con la realidad latinoamericana, ustedes eso lo sabrán, y por el otro, tenía casi una especie de actitud de tosudez, por no perder el contacto con la lengua rioplatense. Cortázar no es un escritor que escribe en castellano o no es un escritor que escribe en español, es un escritor que decididamente quiere seguir escribiendo en argentino. Y después podemos hablar a ver si lo logra o no lo logra, ¿no? Porque el argentino, la lengua de Cortázar queda de alguna manera cristalizada en el momento que él se va, ¿no? Es un argentino, una lengua de fines de la década del 40, principios de la década del 50, y él sigue escribiendo hasta los años 80, ¿no? Y él, como la lengua y el idioma, como sabemos, es algo flexible y va mutando, cambiando todo el tiempo. Entonces, a veces uno escucha a Cortázar o lee cuentos de Cortázar donde escribe palabras que hace 20 años en Argentina ya no se usaban, ¿no? Y termina siendo muy, muy tierno, digamos, ese gesto. Entonces, la biblioteca de Cortázar, todos los objetos de Cortázar, todas las relaciones sentimentales de Cortázar transcurren en Europa, y es lógico entonces que su biblioteca, sus objetos, sus manuscritos, sus cartas y hasta los álbumes de su madre estén en Europa. Quiero decir, no fue un saqueo cultural, estuvieron siempre acá, ¿no? Bueno, esos objetos. No, pero... Así que comenzamos entonces con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Por qué un museo del escritor y por qué un museo, entre comillas, un submuseo sobre Julio Cortázar, como el que podemos ver actualmente en Casa de América? Sí, antes de contestarte quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que me sorprende, porque sé que para nuestra ciudad el horario de las 6 de la tarde es muy temprano, para mí me parece tempranísimo. Y el esfuerzo por estar aquí se los agradezco, y quiero agradecer porque usted sabe que esto se enmarca en un festival cultural, en un evento que se llama Conexión Buenos Aires-Madrid, que organiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Casa América, que es la segunda vez. Nosotros hemos participado en las dos, por eso para mí es un festival muy importante, porque es como si un festival hecho a mi medida, porque une mis dos ciudades, ¿no? Yo creo que uno es de ciudad, como decía David Viñas, decía que él era de Buenos Aires, que no era de Argentina, y si lo apuraba, de Corrientes, Uruguay. Uh-huh. Y este festival reúne mis dos ciudades, ¿no? Las dos ciudades en las que he dividido mi vida. Curiosamente, nosotros vinimos aquí a la misma edad que Julio Cortázar a París, y agradecer a 38. 35. Quiero agradecer al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto al jefe de gobierno, a Jorge Macri, que bajo su auspicio se hace todo esto, a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y muy especialmente a María Victoria Alcaraz, que es con la que nosotros más hemos trabajado, y también al personal de Casa América, su director general,
al director de programación, un amigo, Luis Prado, y a todos los que han hecho posible que esta exposición se dé. Ahora la pregunta, ¿por qué un museo del escritor? A ver, yo siempre he creído, en esto también hay un texto bastante interesante de Manuel Mujica Lainez, yo siempre he creído que los objetos, digamos, cuentan muchas cosas. O sea, normalmente, cuando yo hago visitas en el museo, siempre yo escucho algún comentario y dice, escucho la palabra fetichista, ¿no? Y yo siempre levanto el guante rápidamente, porque fetichista uno tiene reminiscencias primitivas, uno que fetichista te cree que un palo es sagrado, no se trata de eso, se trata, y además el fetichismo rebaja la cosa a una cosa primaria, y yo creo que al contrario, que el ser humano, parece que los elefantes también tienen sentimiento de pérdida, recuerdo, pero de momento que lo sepamos, el ser humano es el único que tiene capacidad de emocionarse por lo que un objeto transmite, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, si cualquiera de nosotros fuera al Museo del Prado y hubiera una reproducción de las meninas tan buena que nosotros ni nos diéramos cuenta. Y cuando salimos nos dicen, mire lo que vieron es un cuadro que es falso, es una reproducción hecha hace 2 días. Armaríamos un escándalo. Y yo pregunto por qué, si ustedes no se dieron cuenta de la diferencia del cuadro. ¿Cuál es la única diferencia? Que en ese cuadro que ustedes vieron, ese cuadro falso, no están los años pasados, no está la historia de España, no están las dudas de Velázquez, no está todo, ¿no? Entonces, eso, digamos, siempre nos interesó. De hecho, el museo no tiene ni una fecha de fundación determinada, porque en realidad ya teníamos objetos. Yo tengo cosas, yo conocí a Borges, y por ejemplo lo llevé al colegio donde yo iba al instituto a dar un diálogo abierto, ¿no? Y yo guardé el vaso que usó Borges ese día. Hace 40 y pico de años, yo tenía 16 años, guardé el vaso, mira los años que han pasado y el vaso cruzó el Atlántico. Dentro de las pocas cosas que un emigrante puede traerse, vino el vaso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese vaso a mí me recuerda a Borges, me recuerda cómo cambió mi vida en función de tratarlo a él y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos de los objetos. Y después nos hemos dado cuenta, en realidad pusimos, al principio lo llamamos pequeño museo, ahora tenemos como 5.000 cosas, pero porque no sabíamos si a la gente le iba a interesar igualmente como nosotros, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que es el único museo dedicado a la memoria personal de los autores, porque de la obra se ocupa todo el mundo. Y los grandes archivos van al manuscrito más importante, a la cosa que, en cambio, nosotros tratamos de contar historias. Nosotros armamos proyectos que nos cuenten quién era ese señor y quién era esa señora. 3 días antes de esta exposición hay una pieza que la incorporamos que valor económico tiene poquísimo. Es una revista Motor, una revista argentina en la cual Cortázar escribe sobre los coches. Española, perdón. Escribe sobre los coches, una cosa, y sobre los peatones, y cuenta ahí sobre ese viaje que los que estuvieron en la visita guiada fue un viaje tan importante de su vida, el que hace con su última mujer, que lamentablemente le duró tan poco tiempo, que fue Carol Dunlop, donde él se plantea hacer un viaje en la autopista París-Marsella, parando en todas las áreas de descanso. Y ahí escriben, comen y hacen cosas. Y en esa revista habla de eso, ¿no? Entonces es una revista que, ya digo, económicamente vale poquísimo, pero para nosotros nos cierra una historia importante para el autor. Yo digo como eslogan en las visitas guiadas, digo, para mí puede ser más importante un libro, un dibujo que le regaló su nieto, que el manuscrito de su obra más importante. Porque eso nos habla de su persona, nos cuenta historias, nos cuenta las relaciones que tenemos en el museo, que yo lo valoro mucho, una pequeña cosita de la reserva del hotel que Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo hicieron cuando fueron a conocer su primer nieto que nació en París. O sea, desde luego, para interpretar la invención de Morel no nos agrega absolutamente nada de esto. Pero para conocer cómo era ese señor y esa señora, sí nos sirve. Y la segunda parte de la pregunta, ¿por qué este mini museo de Cortázar? En realidad el archivo Cortázar es uno de los archivos que se generan en el museo. Tenemos el Cortázar, tenemos el Borges, tenemos el Girondo Lange, tenemos el Alejandra Pizarnik, tenemos el de Vittorio Campo, tenemos el de Mujeres Escritoras, tenemos de revistas literarias, el archivo fotográfico, el de Vanguardia del Río de la Plata, además. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto vamos viendo qué nos falta para la historia.
ese es el tema. ¿No? Entonces, resulta que esta invitación que a la presentación del libro que hizo nos cuenta una historia. En el museo hay una invitación, los que son argentinos me van a interpretar. León Felipe en el año 48 viajó a Argentina porque Rafael Alberti le publicó en la colección que dirigía un libro que se llamaba Antología Rota. Fue a Buenos Aires y el hombre se fue a presentar ese libro a una librería de Tucumán. Habrá tardado 15 años en llegar a Tucumán el pobre. Le habrá quedado chato. Entonces, eso me cuenta una historia, me cuenta cómo recorrió el país, me cuenta, digamos, la predisposición de León Felipe para presentar ese libro. No cualquiera iba a aceptar ir a presentar en una librería, es una distancia enorme entre Buenos Aires y Tucumán, con medios de transporte que no son los de ahora. Y bueno, eso, entonces, el archivo de Cortázar es de los más importantes. Como vos dijiste, estuvimos muy vinculados a Aurora Bernardes. Yo no lo conocí personalmente a Cortázar porque él volvió a Argentina en el año 73, una muy breve, que cuando iba a Chile para visitar a su madre, después cuando presentó el libro de Manuel, y después ya vino la dictadura y ella no podía volver. Volvió muy poquito antes de morir, que se dijo que él quiso visitar a Alfonsín y Alfonsín no lo recibió. El doctor Alfonsín dijo que él nunca se enteró de esa solicitud, y yo le creo. Pero fue, digamos, a fines del 83, él murió en febrero del 84. Entonces, hay una serie ese viaje lo atestigua una serie de fotos, creo que son de Dani Yaco, ¿no? Que está ahí en la calle Florida, al lado de la tienda, lo que era la tienda Harrods. Sí. Muy flaco ya, con un cigarrillo en la mano, ¿no? Y entonces yo no lo conocía a Cortázar, pero a través de Aurora Bernardes he conocido prácticamente su entorno, entonces yo creo que me quedo como un vaciado de Cortázar. Porque a Aurora la hemos conocido muchísimo, hemos conocido a Julio Silva, hemos conocido a Luis Tomaselo, a Arnaldo Calveira, que le cortaba el césped, un gran poeta, pero una persona más buena del mundo, y le cortaba el césped en Señón cuando iba, o sea, a Jean Andreu, que también fue amigo de él, ¿no? En cierta manera uno va reconstruyendo cómo fue esa persona, ¿no? Y eso es lo que tratamos nosotros, de contar historias a través de los objetos, de los libros y demás. ¿Esto está encendido? Sí. ¿Sí? ¿Raúl? No, creo que ya contestó más que suficiente lo que dijo. No vamos a ahondar más en lo mismo. Ok. Lo cierto es, y está muy bien que lo señales, Claudio, lo cierto es que si uno antes, cualquiera de nosotros, no tuvo el deseo ni el ejercicio de convertirse en lector, y en este caso específicamente en lector de Cortázar, esos objetos no le van a decir nada, ¿no? Si uno nunca leyó Cortázar, nunca leyó sus cuentos, nunca leyó Los Cronopios, nunca leyó Rayuela, nunca leyó Los autonautas de la Cosmopista, que es el libro que vos citaste que hicieron con Carlos Lulop en aquel viaje, puede ver una virome de Cortázar, un libro de fotos de Cortázar, una primera edición de Cortázar, que no le va a decir nada. ¿No? Esto está claro, pero mira, yo siempre te puedo poner un ejemplo. Rosalba Campra, que conoció a Cortázar, escribió el libro de Cortázar, y de hecho hay una carta de Cortázar hacia ella, que es una argentina que vive hasta en la actualidad en Roma. No sé si un amigo o un pariente estuvo de visita en Roma y paró en su casa, y cuando se estaba por ir de Roma, le preguntó a ella qué le pareció Roma. Y le dijo que le pareció una ciudad llena de piedras. ¿Qué es la respuesta? O sea, vamos a ver. Depende, uno tiene que tener una sensibilidad mínima. Exacto. Y la sensibilidad mínima, obviamente, si es un autor que yo no tengo ninguna vinculación, no va a pasar nada, pero yo he visto gente prácticamente llorar adelante de objetos de un autor, ¿no? Exacto. Bueno, y nos pasó el otro día, estuvimos justo previo a la exposición de Cortázar, tuvimos una exposición que se titula, un proyecto de otra exposición que es escrito por mujeres, que es literatura femenina en español del siglo XX, que estuvo en Cádiz, y cuando terminó la muestra le pregunto al chico de seguridad, que era el que recibía a la gente, le digo, bueno, ¿y qué tal? Dice, bueno, sí, vino gente, pero obviamente no fue una exposición masiva, como estamos acostumbrados.
Le digo, bueno, claro, le digo, es que... Dice, no, lo que me llamó la atención es que la gente que venía 2 o 3 veces seguidas a ver la exposición y se quedaba horas y horas. Y claro, porque, a ver, si no te suena Gabriela Mistral, ver un artículo de la prensa sobre Gabriela Mistral de la década del 50 no te dice nada. Tenés que tener un bagaje mínimo, ¿no? Digo Gabriela Mistral, eran 38 escritoras las que estaban representadas. Creo que eso marca mucho, ¿no? O sea, uno tiene que tener una determinada sensibilidad, pero pasa en el Museo del Escritor o pasa en el Museo del Prado, ¿no? Exacto. Hay gente que hemos conocido, gente que viene a Madrid o cuando ibas a venir a Madrid te decía, bueno, tenés que ir al Museo del Prado, ves las meninas, ves la maja desnuda y ya está. Y claro, te perdés el 99,9. ¿Te acuerdas la primera vez que estuvimos en París, en el Museo del Prado, del Museo del Louvre? Estaba llena de flechas, que eran la Gioconda, la Historia de Samotracia y la Venus de Milo. Sí, flecha por todos lados, o sea, para que no perder ni tiempo ni buscándola. Bueno, Totalmente. Y pasa todo lo contrario cuando uno toma la decisión de convertirse en lector. Y ahí empieza la tarea de descubrir a sus autores favoritos. Y tiene la casualidad o no de que uno de sus autores favoritos sea, por ejemplo, Julio Cortázar. Y es lo que vos decías, Claudio, esos objetos se cubren de un aura, ¿no? O sea, si uno, como me pasó a mí cuando visitamos la muestra el lunes, leyó Rayuela. Yo me acuerdo que me llevé, la primera vez que vine a Europa, una de las primeras ciudades en las que estuve fue Madrid, fue el año 2001, antes de la crisis, y no tuve mejor idea. Yo ya era bastante grande, pero no había leído Rayuela. No tuve mejor idea de que llevarme un ejemplar de Rayuela en la mochila durante un viaje de 1 mes y medio de mochilero, y a los 5 días me quería morir, ¿no? Y por supuesto, tenía tantas cosas para ver en mi primer viaje a Europa. Los argentinos solemos hacer esas cosas cuando tenemos la posibilidad. Nuestro primer viaje a Europa nos venimos 1 mes y medio y recorremos 75 ciudades, ¿no? Porque creemos que no vamos a tener la posibilidad de volver nunca. A veces es así, a veces no. Y claro, al 5.º día decía, ¿qué hago con este ladrillo en la mochila, ¿no? Sin embargo, cuando volví, lo leí. Y el lunes, cuando estuvimos visitando la muestra, veo la dedicatoria de Cortázar a Alejandra Pizarnik, donde firma el propio Cortázar como los personajes de Rayuela antes de la publicación de Rayuela. Y me conmovió profundamente, ¿no? O sea, cómo Cortázar dibujó, les hizo caligrafías a cada uno de los personajes del Club de la Serpiente, el protagonista de Rayuela, para dedicarle un libro a Alejandra Pizarnik, 1962, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿no? Sí. Pero uno tiene que haber previamente leído Rayuela, si no, no te dice nada. Bueno, tiene que tener una información mínima. Y después tienes que ver, hay gente que no será, digamos, sensible, pero claro, ese libro que es un libro que puede valer no sé cuánto dinero en una subasta, realmente no lo sé. Pero cuenta de la estancia de Pizarnik en esos años que estuvo en el 61-62 en París. Cuenta la generosidad de Julio, que para ayudarla le dio a pasar la copia de Rayuela, pagándole, claro, ¿no? Le dio a pasar a máquina. A máquina, sí. Claro. Hay varias versiones de Rayuela, no es como ahora que uno puede cambiar el ordenador y lo vuelve a imprimir. Antes había que pasarlo cuando se hacían cambios, ¿no? Cuenta de la buena relación que tenía Cortázar con Pizarnik. Alejandra, ¿no? En una de las versiones, ella contó y demás que se le perdió el mecanoscrito que había dado Cortázar, era sumamente desordenada, no lo encontraba, después lo encontró. O sea, cuenta digamos, muchas cosas, ¿no? Hay que saber algo, desde luego, y bueno, y hay que tener ciertas necesidades. Yo reconozco, por ejemplo, los álbumes que tenemos exhibidos ahí, yo los miro muy poco, ni siquiera los he visto, creo que ni un día, digamos, página por página, porque me conmueven demasiado, ¿no? Uh-huh. O sea, y no tiene que ver con el Cortázar escrito, ahí está el amor de una madre, tal vez era que yo pues no tengo mi madre, pero ese cuando la madre pone mis hijos me mandaron tal cosa, o la casa de mis hijos, o que guarda la foto que Cortázar le mandó en Cuba firmada como Cocó, demás. A mí eso realmente me conmueve de una manera
y pienso lo que habrá sufrido esa mujer cuando murió su hijo antes que ella, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo tiene derecho a no tener ninguna sensibilidad, no tiene por qué tenerla, pero De hecho, creo que es lo que más sucede. Yo no puedo, ser indiferente, digamos, a eso, ¿no? Y eso no tiene precio, o sea, yo no sé cuántos esos álbumes cuántos pueden valer, ¿no? Pero no, nada vale, digamos, el amor que hay mostrado por esa mujer, por su hijo, la admiración, el orgullo que tiene por los éxitos del hijo. Ella pega cada cosa que aparece y va a la feria del libro y ve que está el cartel de Cortázar y saca una foto y le pone en el álbum. O sea, eso para mí me conmueve, ¿no? A ti también. Hace unos años hicimos en el centro un pequeño taller sobre Alejandra Pizarnik, y cuando en la última jornada se oyó, bueno, habíamos pedido a todo el mundo que tenía que dejar, como en las fiestas, los móviles a la entrada para que no lo podían grabar, porque la condición era que eso, que es, ahora voy a decir que es inédito y hay una sola copia y nunca se ha publicado y por el momento no se piensa publicar. Es la última carta oral que Julio le manda a Alejandra Pizarnik en un cassette. Y escuchar en ese momento la voz de Julio hablándole a Alejandra, cuando Alejandra ya estaba muy mal, a punto, bueno, esto fue poco tiempo antes de que Alejandra muriera, vamos a decirlo así, donde le dice, pero chiquita, vos sabés que yo te quiero, y le lee el infierno musical, poema por poema, recitado en la voz de Julio, y luego de la lectura de cada poema, Julio dice, bueno, en este poema a mí me gusta esto que decís, y me acuerdo que me pediste pinturas y yo no te las llevé, cuando vaya a Buenos Aires de vuelta las voy a comprar y te las voy a llevar, bueno, son las 2 de la mañana y acá estoy con mi vaso de whisky, voy a leerte otro poema. Te juro que todos los que estaban ahí terminamos llorando. Seguro. Eso no se conoce, ¿no? Bueno. Bueno, lo conocieron las personas que estaban ahí, claro. Eso sí que no tiene valor. Pero en todo caso, en ningún momento hablamos de valor económico. Digo, hay piezas, por supuesto, en la sala, digo, que a mí me gustaría mucho tener en mi casa. Sobre todo esos universos que se cruzan. Mira que si desaparecen ya sabemos. No, sí. Yo me voy mañana, así que si desaparecen después de que pero me fui, no fui yo. No fui yo. Bueno, la primera edición del Aleph o de la Biblioteca de Cortázar. Digo, la primera edición del Aleph solo, pero la primera edición del Aleph de la Biblioteca de Cortázar, bueno, empeñaría más de una cosa, digamos, para eso. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando, como bien señalan ustedes dos, de objetos que se narran a sí mismos o de objetos que cuentan historias. Hay una historia, está mi tío y mi tía acá en la sala, que mientras ustedes estaban dando la visita guiada, les conté una historia muy breve acerca del ejemplar que tienen ustedes de la revista Los Anales de Buenos Aires, ¿no? Quizá algunos de ustedes la conozcan, ¿o no? ¿Año 40 o 41? 46 me parece. ¿46? 46, creo que sí. Bueno, la leyenda dice que... Él estaba en Cuyo, sí. Que un joven Julio Cortázar se acerca a la redacción de la revista Los Anales de Buenos Aires, que da la casualidad de que en aquel momento dirigía un señor que no veía muy bien y se llamaba Jorge Luis de nombre y Borges de apellido. Se le aparece un espigado joven con un manuscrito que le acerca preguntándole muy humildemente si lo podía leer, ¿no? Entonces Borges lo recibe, por supuesto que el joven era Julio Cortázar, y el cuento era Casa Tomada, ¿no? Es uno de los primeros cuentos que escribió Cortázar. Y va a terminar siendo el primer cuento que Cortázar publique en una revista de circulación masiva. De alguna manera podemos decir que lo consagre también o que lo haga iniciarse como escritor. Borges le dice: vuelve en una semana. Cortázar vuelve a la semana, a los 7 días, y pensando que Borges le iba a decir algunas palabras de compromiso o que no iba a estar, y le dice: ¿pudo leer mi cuento? Y Borges le responde, es el fantasma
No sabemos si de Cortázar o de Borges. No, ese es seguro que es Julio. Sí, ese es Julio. Y entonces Borges le dice, sí, por supuesto, lo he leído, y no solo lo he leído, sino que su cuento ya está en imprenta, sale en el próximo número, y salió Casa Tomada, editado por Borges e ilustrado por Nora Borges, en ese ejemplar que también me encantaría tener en mi casa. Y que, no, por favor, nadie ose robar en mi nombre. Ahora, lo que quería preguntarles... Perdón, hablando de esa época, Sí. Eso es en el año 46. 46. Y tú dijiste que Aurora y Julio se conocen en el 48. Así es. Aurora era de una familia, su medio hermano era Francisco Luis Bernardes, un poeta muy reconocido, muy importante en el Buenos Aires de esa época. Es su hermano el que le va a decir a su madre que lo mejor que puede hacer Aurora es dedicarse a traducir. ¿No? Y es el que la introduce en el mundo de la traducción y de los contactos literarios. Y Aurora decía, cuando yo lo conocí a Julio, era un provinciano. No lo conocía nadie. En el 48 la no lo conocía nadie. conocida Había era estado- Aurora. Claro. La conocida en los círculos literarios, cuando ellos dos se conocen, era Aurora Bernardes. Y cuando No- Aurora no viene a Cortázar. París, 4 años, 51, 3 años después, Aurora trae un regalo que nunca entregó, con una carta de Victorio Ocampo al director de la UNESCO, Un poncho. Poncho. O sea que ella era la... Totalmente. Es verdad que era del provinciano. círculo. Totalmente de La acuerdo. familia de Cortázar es una familia bastante rara. Él vivió en el Gran Buenos Aires, después vivió Banfield, ¿no? en Banfield, después vivió en el barrio de Agronomía, estuvo tiempo en Chivilcoy, un pueblo muy pequeño de la provincia de Buenos Aires. De la cual hay una revista en la exposición, un ejemplar de la revista Oeste con un poema que todavía firma como Julio Denis, que es el seudónimo con Exacto. el que empieza firmando los libros, ¿no? Exactamente. También es profesor en Cuyo. Es profesor en Cuyo, en Mendoza, exacto. Y de ahí es cuando viene a Buenos Aires y no logra reinsertarse en el mercado laboral de Buenos Aires del primer peronismo. Pero lo que les quería preguntar es, yo conté una historia, una sola, de una multiplicidad de historias que existen en aquella muestra, es si cada uno de ustedes, Claudio o Raúl, nos puede contar una historia alrededor de alguno de esos objetos que están en la muestra, para que después los que quieran ir a verla o no la hayan visto todavía, puedan ir a la sala y esa historia les resuene. Elijan mentalmente uno de los objetos que están expuestos en la muestra actual y cuéntenos una historia alrededor de ese objeto. Bueno, es difícil. Yo elegiría un objeto, por ejemplo, una foto. Hay una foto de los de los autonautas de la Comopista en la que Cortázar está cosiéndose unos pantalones. Entonces me hace acordar una anécdota que nos contaba Aurora, Cortázar cuando fue a París. Ella decía que Cortázar cuando estaba sentado era una persona normal, de altura. Pero cuando se levantaba, empezaba a desplegar las piernas y seguía subiendo. Y es verdad, porque si ustedes se fijan donde tiene la cintura Cortázar, la tiene más alta, tiene mucho más largas las piernas que Cortázar. Entonces una vez cuando recién vivían en París, que además tenía muy poco dinero, había un sastre que hacía una oferta de 2 pantalones X francos, yo no me acuerdo la cantidad, no sé si ahora se ha acordado. Y entonces él encargó 2 pantalones. Y entonces cuando lo fue a pagar, le cobraba más que lo que era la oferta. Y entonces le dice, pero ¿por qué usted no me cobra si la oferta era 50 francos? Pongámosle una cosa. Y dice, porque usted tiene las piernas muy largas. Y entonces Cortázar le dijo, lo cuento en la versión de Aurora, después lo tradujo si un español no entiende. Y entonces Cortázar le dijo, ¿y vos a los petizos les haces descuento? O sea, petizo como se le dice en Argentina a los bajitos, ¿no? Esa anécdota me parece muy graciosa. Es muy buena, es muy buena. No sé si vieron alguna vez las fotos de Aurora al lado de Julio, o sea, le llega poco más arriba de la cintura, ¿no? Era realmente una pareja muy despareja en ese sentido, ¿no? Sí, la Bueno, verdad que está si uno ve la foto con de la empleada, la sí, chica. las fotos del álbum, o sea, en general Cortázar queda arriba, incluso hay una foto que está con Vargas Llosa y Cortázar le saca mucha diferencia. ¿Te toca alguna?
Yo me quedo con la máscara africana. Ujú. Un día llegamos a la casa de Aurora y había una máscara abajo de la escalera. O sea, uno entraba al recibidor, el recibidor era un recibidor pequeñísimo, que lo único que tenía era la escalera que te llevaba a la primera planta, que es donde estaba el piso. El recibidor tenía un poquito más que el ancho de la puerta. Y abajo de esa primera parte de la escalera, de la rampa de la escalera, estaba puesta ahí contra la pared la máscara. Y dice Aurora, ¿no quieren esa máscara? Yo no tengo dónde ponerla. Y por supuesto nosotros dijimos, pero claro, ¿cómo no la vamos a querer? Y entonces dice, es que la trajimos con Julio cuando fuimos la última vez de la UNESCO en el año 75 a Kenia y la tengo ahí. Ella tenía una máscara africana colgada de toda la vida que tenía pelo humano, pero esa la tenía ahí arrumbada y no había dónde ponerla. Y tuvimos que salir a conseguir un bolso y armar toda una estructura para poderla traer de París a Madrid en buenas condiciones, ¿no? Porque imagínate, y a partir de ahí las máscaras se han multiplicado en casa y ahora hay como 10, 12 máscaras, pues no íbamos a dejar esa máscara sola, claro. Pero acá está sola. Las otras no tienen que ver con Cortázar. Bueno, están también los 2 tomos de las obras narrativas de Edgar Allan Poe, ¿no? Traducidas por Cortázar en la muestra, de la Universidad de Puerto Rico. Y eso cómo se entrelazan, creo que lo dije en la visita guiada. Francisco Ayala estuvo, antes de irse a Puerto Rico, en Buenos Aires, y tuvo una incidencia muy importante en la revista Realidad, que es donde Cortázar publica, digamos, el primer comentario positivo que se hace en esos tiempos sobre la Buenos Aires. Sobre la Buenos Aires. Y entonces cuando Ayala va a Puerto Rico y tiene la universidad, le encarga a Cortázar la traducción de todos los cuentos, que los que estuvieron en la visita guiada va a ser repetido, pero lo cuento para que tengan idea de cuánto cobraba un traductor entonces y cuánto valían las cosas. Ahora los pobres traductores se quejan de que tienen que traducir 200.000 páginas para ganar. A Cortázar le pagaron $3.000. Pero $3.000, con eso se compró el primer piso en París. Un departamentito. Muy chiquito, pero igual. Tenía un estudio aquí, Sí. con el váter al lado de la cocina, pero hoy costaría $80.000. En 80.000, Sí, no sé, yo barato. creo que más. Yo creo Lo que conseguí más. muy barato. Y además no imagino la traducción que tuviera que hacer un traductor ahora para comprarse, no sé, una caseta de perro casi. Sí, totalmente. O sea que Totalmente. realmente está y bueno, eso fue el punto de la partida. Como lo dije, Aurora tenía otra traducción de libros ahí, a ella le pagaron $700 por la traducción, entonces vivieron en Italia ese tiempo con el dinero de Aurora y guardaron los $3.000, porque lo conté también en la visita, cuando Cortázar, Aurora viene a París de un Buenos Aires espléndido, digamos, un Buenos Aires con un desarrollo económico, la mejor época de Buenos Aires, todo el mundo en los años 50 en Buenos Aires tenía baño privado en su casa. Y en París, en ese ducha. Mi abuela tenía baño privado y ducha. Y en ese primer piso que compraron en París, el váter, como era la única caída de agua, estaba al lado de donde se cocinaba. Eso le causó, y además estamos hablando de los 52, no hacía tanto que había terminado la guerra, era un París, digamos, descuidado ediliciamente, y a Aurora no le gustó nada. Entonces llegaron a una cosa intermedia. No se volvieron, pero estuvieron 1 año y medio en Italia. Y es donde hace la traducción. Y es el regreso de ese viaje en Italia que se casan, ¿no? No, Si se no me casan equivoco. justo antes de irse. Antes de irse. Se casan en París. Y hay una foto en la exposición que están subiendo por una escalera del costado del Sena. Esa es el día en que se casaron. Vagando por el Sena. Sí. El día que nos casamos. Ah, esa se foto casaron. esa foto está en la muestra, es muy hermosa. Sí. Muy hermosa. Pero Aurora contaba también, por ejemplo, que cuando ellos compran y arreglan y se van a vivir a la Plaza del General Viuret, que es donde viven hasta que se separan, en la primer reunión de comunidad que hay de todos los vecinos del edificio, se quejan, una de las quejas que había era esa gente que gasta mucha agua porque se ducha todos los días. Y que los defendió fue la farmacéutica. Claro, porque encima ellos no eran franceses, ¿no? En el edificio había letrinas en el patio todavía. Sigue habiendo. Sigue habiendo, bueno, la dejaron como hecho histórico, no se usan, pero siguen estando. Bueno, yo voy a hacer una última consulta y después dejamos,
si quieren, unos 10 minutos para que... Pero tenemos que ver el vídeo. Ah, ¿hay un vídeo? No sabía. Claro. Ah, bueno. Entonces hago una última... ¿Hago o no hago? No, vemos el vídeo entonces. Veamos el vídeo. A Veamos ver, el vídeo y después entonces abrimos En a realidad, preguntas. lo que hay en el vídeo es que los que han ido a la muestra o van a ir a la muestra van a ver que hay 8 o 9 álbumes fotográficos que pertenecieron a la madre de Julio y que obviamente los álbumes están abiertos en 2 páginas cada uno o en una página y no se puede manipular. Entonces en el vídeo lo que van a ver es fotografías de muchas de esas páginas del álbum y bueno, y podemos ir comentando alguna cosa. Son 5 minutos, no Perfecto, piensen que... perfecto. Sí, no están los álbumes enteros. Esos son los álbumes en Zurich, ¿no? Cuando era muy pequeñito, después de Bruselas se trasladan a Zurich, antes de pasar por España. Hay recuerdos de Cortázar del Parque Güell, por ejemplo, de Barcelona, y volver a Argentina. Acá seguimos con un Cortázar bebé. Esas son diferentes fotografías, y ahí está un reverso de una foto, ¿no? Sí, que dice Cocó y su madre. Cocó y su madre. Cortázar. Sí, a Cortázar lo llamaban Cocó en la familia, era el seudónimo que tenía. Acá está el jugador de fútbol, cosa que no... Y ya de pequeño estaba con las gafas de sol que hoy decían que parecía Matrix. Sí, pues esa gafa de sol que después... Acá sigue jugando a la pelota, fue unas fotos preciosas estas. Fíjense ahí en la foto de... para ustedes también está a la izquierda abajo, que es una foto de documento, ¿no? No sé, de cuando era pequeño. En la escuela. Acá en el colegio, es largo, es que ya es largo de ahí. Ahí tendrán unos 10, 11 años, lo identifican, ¿no? Sí, claro. El más largo de todos. Esa es la foto con la dedicatoria atrás, en el estudio Vicente Fatone. ¿Qué dice la dedicatoria? A mamá, cariñosamente, su hijo Cocó, 36. 36, o sea que tenía 22 años. ¿Es el viaje a Chile? Esto es el viaje a Chile. El viaje que hace en el Cuyo 43, Chile. que iba a hacer con Paco Reta y finalmente murió su amigo y lo hizo solo. Esto lo decía Cortázar, un hombre tremendamente ordenado. Bueno, normalmente como es muy lúdico, pero Aurora siempre decía, el juego tiene mucha importancia en Cortázar, pero el juego precisamente está sujeto a reglas, y reglas, digamos, muy estrictas. Y Cortázar está en ese álbum que está en cada foto, que yo le envidio la paciencia. Agarró una hoja de ese papel vegetal y él escribió, puso numerito a la foto y la descripción de cada foto puesta a máquina. Se describe como el viajero, siempre que aparece de él, no dice yo ni Julio, dice el viajero y en tal cosa, el viajero. Por ejemplo, aquí en la última dice el viajero mirando hacia el lago. Y el viajero está en la foto que ustedes tienen a la derecha abajo. Más fotos del viajero. Bueno, esto es un material absolutamente inédito. Las fotos, salvo en las que está él, todas las fotos son de Cortázar, tomadas por él. A él le gustaba mucho la fotografía y bueno, y además los textos, ¿no? Que están escritos a también máquina. a su última mujer, a Carol Dunlop. De hecho, en el último piso en el que vivieron juntos, en el número 4 de la Rue Martel, tenían instalados el laboratorio. Cuando el ayuntamiento puso una placa en esta casa de Cortázar, Aurora nos pidió que la acompañáramos y la dueña de la casa tuvo la gentileza de abrirla al público, que era un acto público en la calle, y ahí recorrimos la casa de Cortázar de la Rue Martel y Aurora nos indicó dónde estaba el laboratorio de Carol y demás. Yo no veo de aquí, ¿qué es eso? Seguimos en Chile. En Chile. Y aquí ya es el regreso a Buenos Aires. Las últimas fotos de Chile. Bueno, esto es una serie de 5 álbumes del viaje a Europa que hizo la madre en el año 63. Ahí está, la primera foto es la llegada a Europa. Y aquí, bueno, la primera foto la hemos dado vuelta para que se vea. Estas eran las fotografías del piso de la Plaza de General Bioret que Julio le mandaba a su madre. Y la primera se ve, todas están escritas a máquina por detrás, donde él le describe cada una de las habitaciones, bueno, las
3 habitaciones, ángulos, que había en el piso, digamos, el salón, la porque era habitación, el pequeñísimo, baño y los ángulos. el salón. En esta, bueno, yo no llego a leer lo que dice, así que vamos a dejarla, pero ahí está. Esa es la foto de que le mandó de Cuba. Ven que está dedicada A mi madre. a mi madre. Esa, no, acá no. Acá en esta, la que están viendo, están en Segovia, Julio y Aurora. Y arriba en Venecia. Sí, y ahí está la primera de la derecha, es la del día de la boda. Que están subiendo la escalera al costado del Sena. Y ahí está lo que dice atrás, 22 de agosto de 1952, foto de los recién casados vagando por el Sena. Con todo cariño, Aurora y Coco. Eso es el reverso de la fotografía. Acá en la foto de abajo, abajo a la derecha, hay 3 mujeres. La primera de la derecha es Alejandra Pizarnik. La del medio es Aurora. Y la otra es Lord Battalion. Es una traductora que tradujo a Cortázar y a Pizarnik, también algo de Borges. Battalion era el apellido del marido, se llamaba Lord Child, pero lo que pasa es que el apellido Battalion es muy importante en Francia, entonces lo cambió sin... Y la de al lado es Lord Battalion y Alejandra Pizarnik. Y arriba está la madre de Julio. Es de la misma serie de la que está enmarcada en la exposición, que está Aurora, Julio y su madre en ese mismo banco. Como ven, la madre pegaba también postales, recortes, las entradas, todos los sitios donde había visitado, como solíamos hacer antes de que existiera Internet. Sí. Y de que todo fuera digital. Una costumbre, sí, una de las pocas costumbres que uno lamenta que se hayan perdido, ¿no? Pero es que si ahora los billetes los tenés en el móvil. Sí, sí, pero no tienen precisamente el aura que tienen esas fotografías, ¿no? Con la caligrafía atrás. ¿Qué conservamos hoy de los escritores contemporáneos? ¿Qué vamos a conservar? ¿No? Eso es Venecia. Una computadora, nada más. Fíjense la fotografía de la derecha de arriba, que toma más artística, de una góndola. Una fotografía también tomada por Cortázar. Y la primera de la izquierda es la madre. Y abajo la madre y Aurora. La madre y Aurora, la madre. Y bueno, un pequeño recorrido por los álbumes. De imágenes, una vez más, como aquella conversación, como aquella lectura que contaban Claudio y Raúl, inéditas, ¿no? Hay un cassette también en la muestra, con una inscripción muy emotiva también, que vos me mostraste, que dice algo así como: mensaje recibido en el grabador de un lector que quiero conservar porque me emocionó, ¿no? De un lector argentino. De un lector argentino, ¿no? Eso algún día me lo tienen que hacer escuchar. Quiero saber qué dice ese mensaje. La verdad es que yo no lo escuché porque debo decir que me da cierta... tienen como demasiada carga, ¿no? O sea, tal vez es excesivamente sensible, debería estar... Pero también un mensaje con la voz de Carol, y tampoco lo he escuchado. Porque él guardó, tenía los cassettes que pone cuando se usaban los cassettes normales en el contestador, y ya Carol había muerto, claro, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy personal.